Hermanos, me es un gran honor de poder encontrarme aquí entre ustedes y poder dirigirles pues en este tiempo de adoración al Señor. Agradezco al pastor Philip Levant por su confianza en su servidor. En relación a la oración del hermano hace un momento, traigo conmigo unas copias de mi libro publicado por la Casa Bautista sobre matrimonio triunfantes y familias felices, en caso de que alguno de ustedes quisiera adquirirlo. El pastor me habló pues del privilegio de estar con ustedes sobre cómo está creciendo la obra, y ciertamente he disfrutado esta mañana el tiempo en estudio bíblico y ahora con el culto y conocer pues a los Mota de Brasil, y que ya conectamos, y también de Ecuador, sí, de los hermanos, porque nosotros pasamos 20 años en Venezuela, pero antes que Chávez, por favor, y antes de Maduro también. Y después entonces de 20 años en Venezuela, trabajando en el Seminario Teológico Bautista del país, de ahí de Venezuela, en Los Teques, nos mudamos a Quito para ser el coordinador de los misioneros de la Junta Misionera IMB, en todo lo que es de los países, 9 países de habla hispana, 500 misioneros. Imagínense las maldades que 500 misioneros pueden hacer. Okay. Pero de ahí venimos y tenemos 21 años dando clase en el seminario en Fort Worth. Y así entonces, pero tengo en total unos 45 años trabajando en español. He dado conferencias, predicaciones en todos los países de América Latina, de México para abajo, con la excepción de Nicaragua y Belice. Entonces, aquí me encuentro con ustedes y vamos a meternos en la palabra. Hebreos, el libro de Hebreos, vamos a leerlo primero. Hebreos capítulo 10, y el título de lo que es la presentación es cómo formar un equipo de líderes espirituales, porque una obra va a florecer. Y imagínense, con el título de esta iglesia, la vid, tiene que siempre estar enfocando en florecer, de ser fructífero. Así es como el pasaje que vamos a leer describe la gente que va a hacer florecer y hacer producir pues grandes obras, hablan de fructiferidad pues en la obra. Entonces estamos leyendo en el libro de Hebreos. Me encanta Efesios también, pero no vamos a leer Efesios, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, y ahí estamos leyendo versículos 19 al 25. Le pido pues ponerse de pie en honor pues a la palabra del Señor. Bien. Leo, ustedes me siguen por favor, ahí en sus Biblias, porque así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 5 elementos de nosotros que vamos a formar equipo. Primero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua puro. 2, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 3, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 4, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y 5, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. Que el Señor añade bendición a esa porción de su santa palabra. Puede tomar asiento. Déjeme comenzar contándole una historia. Manuel de Armas Gómez, se crió en Colombia, es colombiano. De muchacho se metió pues en la FARC, y que era guerrillero, que ciertamente aún de joven mataba
a gente porque eran de los terribles, ahí de los guerrilleros. Pero llegando a cierta edad, de unos 18, 19 años, decidió que era desagradable aquello y se vino a Venezuela. Y en Venezuela llegó hasta Maracaibo. En Maracaibo, de alguna razón, y yo no tengo todo el trasfondo de lo que ocurrió, pero él llegó a asistir a la iglesia Lirio de los Valles en Maracaibo, unos suburbios de Maracaibo, y ahí conoció una joven. Y usted sabe lo que pasa con entre varón y joven. Ok. Y entonces, Plácida. Plácida entonces fue una muy buena muchacha y por alguna razón se sometió a vivir con ese cabeza duro y caliente Manuel de Armas Gómez. Bueno, y yo los conocí, llegamos nosotros a Venezuela en el año, después de un año de Costa Rica, de estudiar el idioma, aunque yo tenía algo de español aún antes, mi señora no, pero llegamos a Venezuela y para ser profesor en el seminario bautista en Los Teques, que es la capital del estado Miranda, que circunda a Caracas, en caso de que usted no tenga la geografía ahí de ese lugar. Y entonces, pero llegando ahí, Manuel estaba y Plácida también en clase. 8 hijos ya tenía, 8 hijos para estar en el seminario. Pero el hombre era siempre pendenciero. Ay, había otro, Nelio Finó, y Nelio decía negro y Manuel decía blanco, y ellos peleaban sobre lo que fuera. Entonces, pero cuando llegó el momento, cuando llegó a contradecir pues al presidente del seminario y de confrontar al seminario, ellos tuvieron un encontrazo y fue despedido del seminario. No pudo completar pues sus estudios. Fue a Acarigua, que fue incluso la iglesia, primera iglesia bautista de Acarigua, supuestamente entre primera iglesia bautista de Maracaibo y primera iglesia bautista de Acarigua, otro de ellos era la primera iglesia bautista en el país. Ellos dicen en Acarigua y en Maracaibo, dicen igual, pero de todos modos es una iglesia bastante raquítica, una iglesia bastante pacífica realmente. Pero Manuel no tenía nada que ver de pacífico. Siempre un hombre muy feroz, con una tremenda voz y con una tremenda auge, y siempre como un mandón, ¿okay? Era un general. Y hacía crecer la obra. Pero desgraciadamente, por su forma de ser, peleaba con cualquier que se oponía. Tenía que tener la voz cantante. Y eso iba pasando. Él tenía un buen crecimiento, pero ofendía a gente, otros se ofendía a él y se dividía la obra. Llegando su servidor pues a hacerle visita, porque yo era promotor de los estudios de extensión, eso es liderazgo, formación de líderes laicos, básicamente, aunque teníamos algunos pastores que comenzaron obras nacientes, eran encargados de obras. Entonces, fui a hacerle, pues, formar un centro de capacitación. Pero en medio de lo que era la circunstancia, él estaba muy triste. Yo le preguntaba, Manuel, ¿qué pasa? Dice, bueno, y le costó, pues, contarme. Porque la vergüenza, la pena, después de haber causado pues, división otra vez. Pero había un hermano Palacios, que era uno de los grandes líderes, y era el mano derecha del pastor, pero ellos llegaron a tener un encontrazo. Ay. Y Palacios salió y llevó un buen grupo de los miembros de la iglesia. Y el hermano estaba, pero apestumbrado. Eso es decir, que eso le hizo caer. Y en ese momento, Manuel estaba resuelto de que algo tenía que cambiar. Ahora vamos al pasaje. Le cuento el resto al final. Espéreme. Ok. ¿Cómo indica este pasaje? ¿Cómo entonces, para Manuel y para ustedes,
formar una obra que consistentemente seguirá, hace prosperar, hace que haya un movimiento de equipo. Entendemos que el equipo, como los Rangers ahora, que tienen su problema en ganar, ¿verdad? Los Cowboys también tienen su problema en ganar, pero cuanto más que ellos sean equipo, buen equipo, trabajan el uno por el otro, cuanto más posibilidad de que realmente ellos ganen. En primer lugar, vamos al pasaje. Si quiere, yo le invito a tener su Biblia abierta. Y vamos pasando otra vez. El primero de los pasos es acercarnos. Ahora, antes de hablar de aquello, fíjese en lo que es el texto anterior, el contexto. El contexto es Jesucristo abriendo paso por medio de su muerte en la cruz y la resurrección, que abre el camino porque el velo en el templo se abrió, se rasgó pues de arriba para abajo, dejando que cualquier podría entonces entrar francamente a la entrada, a la presencia de Dios en el lugar santo. Así entonces viene, acerquémonos, vamos a entrar, vamos a estar pues pasando por ese camino nuevo y vivo. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese camino nuevo, es interesante esa palabra nuevo. Hay hay dos palabras para nuevo en el Nuevo Testamento. Uno es nuevo como un producto nuevo, pero siempre hay pasta de dientes, entonces, y tiene Colgate o tiene entonces otro. Entonces usted puede escoger, pues, tiene una nueva marca, bueno, pero es pasta de dientes, ¿verdad? Pero cuando aquí habla de algo nuevo, es algo completamente nuevo. Nunca había existido. Completamente diferente de lo que jamás ha existido. Un paso nuevo. Una manera de llegar a Dios directamente. Antes no tenía que sacerdote, pero ahora no. Todo el mundo podemos ir directamente. Acerquémonos pues. Pero hay 4 calificativos aquí. Fíjese cómo son las condiciones de esa entrada franca, esa entrada de libertad. Corazón sincero. Obviamente hay que tener una actitud que es abierta ante el Señor, sin fingimiento. Es muy fácil poner una corbata, ¿verdad? Yo soy el único con corbata, el único pretencioso entre ustedes. Pero detrás de ese corbata hay corazón sincero de querer bendecirles y ayudarles pues a tener esa formación de equipo. Segundo, en plena certidumbre de fe, doctrina. Yo escuché en las lecciones como usted tiene buen fundamento, tiene buena capacidad de expresarse pues en la fe. El maestro de los adultos lo hizo muy bien. Y muchos de ustedes ya... El hermano Rolando está en el seminario y nosotros estamos empacando los sesos para que él sea bien inteligente y capaz pues de ser un buen presentador pues de la palabra, de la verdad de la Biblia. Ese tercero sí es desafiante. Fíjese el tercero. Purificado los corazones de mala conciencia. Ay, eso no cuesta. Eso sí es el problema. La mala conciencia. Si nosotros queremos tener un equipo, corazones sinceros, doctrina firme, vida devocional y con la capacidad pues de entender las cosas, de entender la Biblia, cómo usar la Biblia. Pero si no nos llevamos bien, no vamos a adelantar. Ahí se tranca la cosa. Por más inteligente, por más dedicado al Señor que usted sea, si usted es una persona, o nosotros, si yo, en mi clase, hermano Rolando, en mi clase de ética, yo comienzo el semestre por decir, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es vamos a actuar como cristianos.
¿Qué le parece? En seminario debemos actuar como cristianos. Es decir, que si hay riñas, si hay dificultades, lo vamos a arreglar. Y ciertamente, casi a final de semestre, tuvo un muchacho que era medio cabeza caliente, que decía cosas y entonces tuvimos una confrontación. Pero después entonces el Espíritu Santo nos movía. Entonces yo le llamé a decir, mira joven, ya las cosas salieron pues fuera de control y entonces vamos a arreglarlo. Entonces después en la clase nos presentamos y pedimos a la clase también el perdón de la clase, porque hay que andar juntos en armonía si queremos ver la obra crecer. ¿Me siguen? ¿Ustedes lo creen? Hay que hacer algo. En la mayoría de las iglesias es un punto como le toca un nervio cuando llegamos a ese punto. Okay. El último de los 4, fíjese que es y lavados los cuerpos con agua pura. Y yo estaba notando, todo el mundo se bañó, entonces estamos bien en eso. Ok, no bañamos, entonces venimos limpios aquí. Pero la cuestión no es tan presentable que nos hacemos, porque podemos presentarnos y pretender ser santitos. Pero el Señor opera de corazón. Primero, entonces, acerquémonos al Señor. No podemos hacer nada sin Él. Esta no es una obra nuestra, es una obra de Cristo. Hay que hacerlo con esa obra bendita de fuerzas que Él mismo nos provee. ¿De acuerdo? Están ya dormidos, casi no los veo. Okay. No me duermen, por favor. Ok. Segunda cosa, está en el versículo que sigue, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros sí tenemos fe, como es parte del versículo anterior, ¿verdad? Tener una firmeza, es decir, convicción y valores. Valores porque estamos basados en la palabra. Leemos la palabra, dejamos que la palabra entre a nosotros y tenemos una firmeza. ¿Cómo llega a estar firme? La idea es como militares. El militar es uno que puede, entonces, en su lugar, que está preparado. Y la figura es de un militar que está firme en su puesto, en su capacidad. Y eso es también para nosotros. Somos ejércitos, equipo que estamos estudiosos, y sabe uno de los mayores problemas que tenemos para formar un equipo capaz de hacer la obra es ignorancia. No vamos a avanzar mucho con ignorancia. Vamos a avanzar porque somos conocedores. Pero una vez que tiene conocimiento, cuidado que no tenga cabeza grande. Hay que tener un corazón grande, no una cabeza grande. Porque a veces nos empapamos y pensamos que somos demasiado. Y eso es uno de los problemas que tenemos en el seminario. Algunos que creen que ellos sábelo todo. El único sábelo todo tiene que ser el profesor, por favor. No, espera. La cuestión es que nada, ni profesor, ni alumno, ninguno de esos sirve realmente para avanzar la obra. ¿No es interesante? Nosotros debemos estar firmes, constantes, sólidos en nuestra creencia. Entonces, acerquémonos con corazones sinceros. Segundo, nos mantengamos firmes en nuestra doctrina, en nuestra creencia, en nuestro sistema de valores. El tercero es otra vez, hay que detenernos ahí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ay, hermanos, qué difícil es esto. Considerémonos. Nuestra tendencia como seres humanos, y que si somos seres humanos, es pensar en nosotros mismos. Y lo que es mi posición, y lo que yo creo. Pero de pensar en mi hermano o mi hermana, para edificarle, para hacerles crecer. Una de las cosas que es
especial en ser misionero es en la preparación de otros. Y pastores también, y ustedes también, por todo el conocimiento, por toda la vida devocional que tenga, el trabajo principal en hacer crecer la obra es el discipulado de otros. ¿Cómo hacer crecer la obra? Hay que ganarles y hay que desarrollarles. Cuesta tiempo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y buenas obras. Bueno, yo quiero que me amen a mí. Yo quiero que me sigan a mí. Yo quiero que ellos escuchen lo que yo diga. Pero la cuestión aquí, si vamos a formar un equipo, hay que tener ese criterio de querer verles a ellos prosperar. Queremos verles a ellos capacitados, verles a ellos capaces de predicar y cantar y dirigir y hacer la cosa, de poder multiplicar. ¿Cómo vamos a crecer si estamos contentos con lo que existe aquí? Hay que multiplicarnos. La única forma de multiplicarnos es tomar en cuenta a otros. Lógico, ¿verdad? Es demasiado lógico esa cuestión, pero no cuesta. ¿Por qué? Somos demasiado ensimismados. Somos demasiado egoístas. Somos demasiado en pensar en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero y lo que hay. Hermanos, una pregunta. ¿Quieren crecer la obra? ¿Quieren ver la obra crecer? Un poco quieto aquí. ¿Quiere decirlo una vez más? ¿Ustedes quieren ver la obra crecer? Bueno, entonces ya saben. Hay que salir de sí mismo. Dicen, pero yo no sé qué hacer. Bueno, pero algunos pocos de ustedes sí saben. Y los que sí saben hacerlo, tomen la iniciativa de tomar a otros y ver entonces cómo pueden alcanzar a otros y a animarle. Entonces, si no todo el mundo, es igual en todo lugar. Si usted dice, pero debemos salir y predicar, debemos ir y testificar, pero yo no sé cómo. Y eso es para decir realmente no sabe cómo, no sabe cómo arrancar, no sabe cómo conversar. Pero 3, 4, 5 de ustedes sí saben, ustedes son los líderes. Cogen a otro. Pastor también coge otro. Ojalá que el hermano Philip estuviera aquí. Yo le pondría eso sobre él. Porque es para nosotros que sí tenemos el conocimiento. Tome otro. No espera para otro. Pastor no dice, bueno, hágalo tú. Entonces la cuestión, ¿me siguen? La cuestión es, ¿cuándo es que va a tener pues un equipo espiritual? Bueno, ya vemos que hay que tener una vida devocional, acercarnos al Señor. Segunda cosa es tener una fe firme que va creciendo, constante ahí. Y esa cuestión de pensar en otros más que en nosotros mismos. Qué difícil. Y cuarto es seguir congregándonos. Formar grupos en casa para congregarse. Tener grupos que se estimulan. Eso está ya funcionando. Ya está haciendo labor, está funcionando en el sentido de visitar o alcanzar a otros y así buscar. Pero si hay algo que anda mal, arréglalo. No deja que las cosas corran, arréglalo. Vaya pues a esa persona ofendida. No lo deja salir, búscalos. Considerémonos unos a otros para estimularnos a amor y a buenas obras, hermanos. Eso es clave. Y de seguir juntándonos. Busca juntar ese compañerismo, ese valor, ese cantar juntos. Eso es una fuerza para nosotros. Yo en la semana, yo no sé de ustedes, pero en la semana me viene a la mente la música que estamos cantando los domingos. Eso no pierde pues ese tiempo porque es un refrescamiento para... Y el último, fíjese, ya estamos en el 5º punto. No me han dormido todavía tampoco para los que están interesados en contar. 5, exhortar. Esa sí es una palabra bien interesante. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que son muy únicas, pero es exhortando, no dejando de congregarse, dice, pero exhortándonos, cuanto más que el tiempo del Señor se acerque. Pero ¿cómo es la exhortación?
Muchas veces pensamos la exhortación en lengua larga, puesto al otro, dice, dándole machetazos pues al corazón. No, eso no es exhortar. Hay otra palabra, la palabra para exhortar en el griego es parakalao. Diga palabra, parakalao. Ya están despiertos, ok. Recuerda que Jesucristo en Juan 15:16 dijo que él mandaría otro consolador. ¿Sabe el nombre para ese consolador? Paracleto. Es la obra del Espíritu de Dios de paracalear, para inventar una palabra en griego, en español, ok. Pero la cuestión es, ¿qué es la figura? La figura no es ponerse encima para aplastar, para tomar ventaja, sino caer encima de otra persona y decirle 3, 4 cosas para que usted está equivocado. Sino ponerse al lado. Es la palabra para un coach, un entrenador. Si tiene un equipo, mire, el entrenador ahora de los Rangers es muy bueno. Él no va regañando, se ha fijado. El pitcher que el otro día no podía entonces salir bien, le tomó el lado y caminaba con él y le estaba aconsejando. Y fíjese, anoche él tiró muy bien, contento, porque el coach le había dado ese refuerzo. Tú puedes. A nuestros muchachos, tengo 2 varones. Ambos cuando llegaron a esa edad terrible de los teens, ¿ok? Una y otra vez decíamos a ellos, muchachos, recuerden, ustedes son Goff, es un buen nombre, no lo dejes de caer. Además, creo en ti, levántate, tú eres mi hijo, pórtate como un hijo mío. Y eso es exhortar, es ponerse al lado del hermano, el que está diciendo, pero no estoy seguro, ven conmigo. Creo en ti, vamos a confiar en el Señor, vamos a entrar a la presencia del Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a mantenernos firmes en la fe, vamos a ver lo que puede pasar en nuestras, vamos a considerarnos uno a otro para estimularnos para bien, para hacer pues cosas amorosas y buenas obras, y vamos a mantenernos siempre buscando cómo hacer la obra, extenderse, crecer y invitar a otra gente para que nos congreguemos sí, junto al Señor. Pero siempre con la acción de exhortar el uno al otro. Equipos, líderes, coaches. ¿Cómo llega a ser pues un equipo? No puede tener un buen equipo, nunca tenemos buenos equipos sin buenos entrenadores, buenos coaches. Y para ser un buen coach tiene que saber exhortar en el espíritu del Espíritu de Dios. ¿Cómo hace el Espíritu de Dios? Él nos convence de pecado, ¿verdad? Versículo 8, 16, Juan 16, 8, dice, no convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es esa justicia? Ese es el punto de la exhortación. Sí nos convence de que somos no tan buena gente, ¿ok? Pero otra cosa es, levántate pues. Él nos convence, tú puedes hacerlo, tú puedes crecer, tú puedes ser un elemento de bendición, tú puedes hacer esta obra. Esa no es obra para otros hacer, es obra tuya para hacer. Nos convence de justicia y de juicio. ¿Qué pasará si no lo hacemos? ¿Qué pasará si no lo hacemos? Lo triste es lo que ocurre en muchos lugares. Es porque no se mueve a formarse en equipo espiritual, apoyándose, animándose, exhortando el uno al otro. La obra decae, se divide. ¿Quiere el resto de la historia de Manuel de Armas Gómez? Me han estado pacientemente esperando. Ok, aquí viene. Manuel decidió la solución, era oración. Entonces, él convocó a la gente de la iglesia, reunirse en la iglesia a las 5 de la mañana para orar, ponerse ante el Señor y orar. Bueno, de 5 a 6, 6 y media, era tiempo dedicado pues a la oración.
Y una vez visitando en esa misma temporada, Plácido me dice, bueno, ese Manuel, él me dice, ok, ore que mi iglesia crezca, ore que escuela dominical se extienda, ore que yo predico con fervor, ore que haya mucho más miembros de la iglesia, ore por eso, ore por el otro, pero no ore por mí porque así soy yo. Pero cuando salió Palacios con el equipo, con miembros de la iglesia, se le rompió el corazón. Y él no podía soltarse del sentido de culpabilidad de haber causado el problema. Entonces decidió humillarse. Y ¿cómo le costó? Ay, ¿cómo le costó? Comenzó a pedir a la gente perdón. De aprender algunas de esas cosas, considerarse unos a otros, a estimularnos al amor y las buenas obras y formar pues, de invertirse al lado de líderes y de pedir perdón en vez de, y cómo le costó, pero Plácido estaba a su lado, como que tomándole, Manuel, calma, calma, entonces ayudándole pues tranquilizarse pues, y por fin comenzó la cosa a funcionar. Cuando una vez llegué para hacer preparación para los cursos de liderazgo, dije, ¿cuántas copias de libro necesitas? 34. ¿Cómo es que sabes 34? Porque ese es el número del miembro de equipo escogido. Esos son, exactamente. Oh, ok. Entonces, 34. Entonces, seguimos en ese. Pero en los últimos años de estar en Venezuela todavía trabajando, yo me acerqué una vez porque la obra estaba extendiéndose. Esos obreros estaban levantándose. Eso era predicadores y evangelización y la siembra de nuevas obras. Y yo dije, Manuel, este año, ¿cuántas nuevas obras va a comenzar? 5. Yo dije, ¿cómo que sabe que va a abrir 5 nuevas iglesias? Bueno, hermano, es que eso hemos orado. Ya hemos escogido por la dirección del Señor 5 pueblos que no tienen iglesias. ¿Y cómo van a formar esas iglesias? Bueno, lo que hacemos es una semana, tenemos 100 obreros quienes penetran pues a esos pueblos, uno tras otro, ¿ok? Y con 100 personas ganamos 100 personas para el Señor. Y con 100 personas ganadas para el Señor en una semana, entonces hay alguien siempre nos ofrece su casa y nos dona una casa y en esa casa comenzamos la obra y dejamos unos 15 para discipular los nuevos creyentes. Y comienza a predicar y comienza a darles clases también para que ellos formen entonces maestros comunicar y para ellos también salir a evangelizar y seguir evangelizando. Entonces yo pasé entonces como unos 3 meses después, yo dije, ¿cómo anda la cosa? 5 nuevas obras tenemos. Llegó en el año 90, que fue el año que salimos de Venezuela, ellos para tener reunión de la asociación de iglesias tenían que usar el estadio de fútbol de la ciudad. Imagínense. Es decir, hermanos, para enfocar la cuestión, lo que él no podría hacer por mandar, logró por hacerse siervo en las manos de Dios, básicamente siguiendo esas normas. ¿No les parece en este momento propicio tener un momento dedicatorio? Momento en que ustedes mismos, a la luz de esos elementos de acercarnos, de tener fe firme, de considerar a otros, de tener habilidad y constancia en la congregación, pero también de exhortar a otros. ¿Están en capacidad para que el Señor pueda formar un equipo espiritual aquí entre ustedes? ¿Qué papel pueden ustedes jugar? Cada uno de ustedes, ¿qué papel pueden ustedes jugar? Ahora, me parece a mí justo de permitirles orar y dedicarse al Señor. Y para hacerlo mejor,
permíteme, yo creo que es mejor venirse para acá y dedicarse. Una muestra de fuerzas. ¿Qué es lo que, para poder decir, pastor, el tiempo de su ausencia ha sido un tiempo de llamamiento de Dios? Queremos ser miembros de su equipo. Queremos ser usados grandemente por el Señor. Yo les invito a dedicarse a formar un equipo espiritual. ¿De acuerdo? ¿Le ha hablado el Señor? ¿Ha sido otro sermón más? ¿O es que palabra que el Señor ha hablado hoy para el bien de sus familias? Pónganse de pie. Invito a los que son líderes espirituales y quieren entonces realmente dedicarse a esa labor de formar equipo. Corro el riesgo de invitarle a venir y quiero orar por ustedes, juntos. ¿Quiénes me acompañan aquí en orar? Muchas gracias. Vénganse pues. No vamos a demorar, pero vamos a dedicarnos a esa labor de ser líderes espirituales. Lo que cuesta, en cierta forma, antes de salir de aquí, después de orar, si usted no anda muy bien con alguien, arréglelo. No salga de las puertas. Si usted pierde el tropiezo, ese no va a hacer la obra que él quisiera hacer. Hay que arreglar cuentas. Hay que gustarse. Hay que obedecer la palabra del Señor. No a mí, sino a la palabra. ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amado Dios, nosotros reconocemos que la obra es tuya, no es nuestra. Y nosotros, de agradecimiento de corazón, te decimos, Señor, muchas gracias por la salvación que tú nos has dado, la vida nueva, el camino nuevo y vivo que has trazado para nosotros caminar por él hasta en tu presencia, andar contigo en firme fe. Siervos tuyos, Señor, considerando el uno al otro, que no haya, Señor, entre nosotros barreras, que no haya dureza de corazón, sino que seamos realmente siervos tuyos. Como tú bendijo tanto a Manuel en el liderazgo de la obra en Acarigua, Señor, te ruego un baño de bendición sobre esta congregación, una fuerza de bendición, la capacidad de exhortar a otros, de querer el uno al otro, con aquel amor que tú has tenido para nosotros. Ahora, Señor, tome cada uno de estos, junto con su familia, y que ellos sean, Señor, instrumentos en tus manos. Bendición para el hermano pastor Philip, y para lo que ahora, Señor, queda para ellos hacer, aún entre ellos mismos. Ayúdale, Señor, a formar un equipo sólido entre ellos, olvidándose a sí mismos y queriendo a otros igual y más que ellos mismos, como tú has hecho, Señor, para con nosotros. Bendice, Señor, a esta congregación junto con su pastor y su liderazgo. Es nuestra oración en el nombre del Hijo amado, Señor nuestro Jesucristo. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Señor les bendiga.